Breve historia de las apariciones de Fátima en 1917 y la revelación de 3 secretos. Enfoque en el impacto de estos secretos en la Iglesia y en el mundo católico. La conexión con el Papa Francisco y la polémica en torno al tercer secreto. Contexto de los secretos de Fátima. Resumen del primer y segundo secreto y su relevancia histórica. La importancia de la Virgen de Fátima y su mensaje de paz y arrepentimiento. La revelación del tercer secreto. Explicación de cómo fue revelado el tercer secreto y la controversia sobre su contenido. Debate sobre si el Vaticano realmente reveló el secreto en su totalidad. Distintas interpretaciones del tercer secreto. Desde una visión apocalíptica hasta advertencias para la Iglesia. El Papa Francisco y el tercer secreto. El rol del Papa Francisco en el contexto de las profecías. Las acciones del Papa Francisco que han sido interpretadas como parte del cumplimiento de la profecía. La percepción de Francisco como un reformador y su influencia en temas controvertidos como el cambio climático, la inmigración y la justicia social. Interpretaciones apocalípticas y las teorías de la conspiración. Visiones apocalípticas. ¿Es el tercer secreto una advertencia sobre una futura crisis en la Iglesia? Teorías que relacionan el tercer secreto con la corrupción y divisiones internas dentro de la Iglesia. Análisis de las profecías de Fátima en el contexto actual. La interpretación espiritual y el llamado al arrepentimiento. Interpretaciones más espirituales que no ven el tercer secreto como algo catastrófico, sino como una llamada al arrepentimiento. Mensaje de la Virgen María sobre la conversión y el amor hacia Dios. Conclusión. Reflexión sobre el impacto de los secretos de Fátima en la Iglesia moderna. La figura del Papa Francisco en un mundo en cambio constante. Pregunta abierta sobre el legado del mensaje de Fátima y su importancia en la fe católica actual. Este esquema es una excelente base para desarrollar un texto largo y detallado. ¿Te gustaría que profundice en uno de estos puntos? Introducción. El misterio y la relevancia de Fátima en la Iglesia. El misterio que rodea a las apariciones de Fátima ha intrigado a creyentes y no creyentes durante más de un siglo. En 1917, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, afirmaron haber visto apariciones de la Virgen María en un pequeño pueblo en Portugal. Según los testimonios de los niños, la Virgen compartió 3 secretos con ellos, conocidos hoy como los secretos de Fátima. Estos secretos fueron mensajes encriptados que, según muchos, contenían advertencias divinas para el futuro de la humanidad. Entre los 3 secretos, el tercer secreto ha sido particularmente polémico. Al igual que las profecías apocalípticas que se encuentran en textos sagrados como el Apocalipsis de San Juan, este último secreto ha suscitado interrogantes sobre los posibles juicios de Dios, advertencias de calamidades y, según algunas interpretaciones, un llamado de atención a la propia Iglesia. La revelación del secreto fue un tema de gran controversia, especialmente en el pontificado de Juan Pablo II, pero ha resurgido con fuerza bajo el papado del Papa Francisco. En este contexto, muchos se preguntan si este tercer secreto podría estar relacionado con los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en la era moderna y si el Papa Francisco está cumpliendo alguna parte de esta profecía en su liderazgo. El contexto histórico y espiritual de los secretos de Fátima. Los 2 primeros secretos de Fátima se revelaron rápidamente en comparación con el tercero. Ambos trataban temas de gran importancia en el contexto de la época. Primer secreto. Una visión del infierno. Lucía describió cómo los niños vieron el infierno y las almas de los pecadores en tormento eterno. Este secreto enfatizaba la necesidad del arrepentimiento y de la oración para salvar a los pecadores. Segundo secreto. Predijo una gran guerra futura si la humanidad no se arrepentía. También hacía referencia al surgimiento del comunismo y al sufrimiento que causaría. Este mensaje incluía una súplica para consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María como un acto de fe y para evitar la propagación del comunismo. Estos mensajes no solo reflejaban los temores de la época, sino que también subrayaban un llamado a la conversión y a la oración. Al conocerlos, muchos creyentes buscaron consuelo en la oración y en la devoción a la Virgen de Fátima, a quien consideraron como una protectora en tiempos de guerra y confusión. El tercer secreto de Fátima. Misterio y controversia. El tercer secreto ha sido objeto de un sinfín de teorías y especulaciones. Según la versión oficial publicada en el año 2000 por el Vaticano,
El tercer secreto incluía una visión de la persecución de la Iglesia y el intento de asesinato de un obispo vestido de blanco, a quien muchos interpretaron como el Papa. La visión parecía reflejar el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, quien fue atacado en la Plaza de San Pedro y sobrevivió de manera milagrosa. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con esta revelación. Numerosos estudiosos, líderes religiosos e incluso miembros de la Iglesia creen que el Vaticano no divulgó la totalidad del tercer secreto. Algunos argumentan que la verdadera profecía podría implicar una advertencia más severa sobre los tiempos modernos y los desafíos internos que enfrenta la Iglesia. Las teorías más radicales sostienen que el tercer secreto contiene revelaciones catastróficas sobre la corrupción en la Iglesia, conflictos internos y una crisis de fe entre sus fieles. Esta interpretación sugiere que el secreto podría estar vinculado a las divisiones internas, los escándalos y la pérdida de autoridad de la Iglesia Católica en las últimas décadas. El propio Papa Francisco ha abordado temas como el abuso de poder y la corrupción dentro de la Iglesia, lo que algunos consideran una señal de que el tercer secreto de Fátima podría tener relevancia en su pontificado. El Papa Francisco y el tercer secreto de Fátima. Bajo el papado del Papa Francisco, la Iglesia Católica ha experimentado una serie de cambios importantes. Francisco ha sido un líder decidido a enfrentar las controversias que han manchado la imagen de la Iglesia en los últimos años. Su papado ha sido marcado por una postura reformista y por la confrontación de problemas internos, como el abuso sexual y la falta de transparencia. Estos desafíos han hecho que muchos crean que Francisco, de alguna manera, podría estar relacionado con la profecía del tercer secreto. Francisco ha sido una figura polarizadora. Mientras que algunos lo ven como un líder progresista que está revitalizando la Iglesia, otros lo consideran un papa que se aleja de las doctrinas tradicionales. Sus posiciones en temas como el cambio climático, la pobreza, la inclusión y el diálogo interreligioso han sido aclamadas por muchos, pero también criticadas por quienes consideran que está desviando el foco de la fe hacia cuestiones políticas. Para quienes interpretan el tercer secreto de Fátima de forma apocalíptica, el papado de Francisco podría ser visto como un signo de los tiempos, una fase en la que la Iglesia enfrenta grandes pruebas, y en la que el Papa se convierte en un símbolo de una institución en crisis. Interpretaciones apocalípticas y teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración en torno al tercer secreto de Fátima se han vuelto cada vez más populares, especialmente en la era de la información digital. Para algunos, el tercer secreto predice una crisis profunda que involucra a la Iglesia en sí misma. Esta interpretación apunta a una decadencia moral dentro de la jerarquía eclesiástica y sugiere que la profecía podría estar advirtiendo sobre la falta de liderazgo y el distanciamiento de la doctrina tradicional. Los conspiracionistas interpretan el secreto como una visión de un posible colapso de la Iglesia o un momento de gran purificación. Según ellos, las apariciones de Fátima no solo anunciaron una advertencia sobre las guerras y los conflictos del siglo XX, sino que también señalaron un posible colapso de la moralidad y la fe en tiempos modernos. Interpretación espiritual. Un llamado a la conversión y a la esperanza. En contraste con las visiones apocalípticas, muchos líderes religiosos han interpretado el tercer secreto como una llamada a la esperanza y a la conversión. Esta visión no ve el tercer secreto como una amenaza, sino como un recordatorio de la misericordia de Dios y de la capacidad de los seres humanos para redimirse a través de la oración y el arrepentimiento. Bajo esta interpretación, el Papa Francisco ha sido un defensor de esta espiritualidad, alentando a los fieles a reencontrarse con su fe y a comprometerse con la compasión y la justicia social. El mensaje de Fátima, entonces, no solo tiene que ver con advertencias catastróficas, sino con la invitación a una renovación espiritual y moral en un mundo cada vez más secularizado. La Virgen de Fátima representa un vínculo divino para aquellos que buscan orientación y consuelo en un mundo cambiante. Conclusión. La relevancia de Fátima y la figura del Papa Francisco. Las apariciones de Fátima y el misterio que rodea el tercer secreto siguen siendo un tema de profundo interés y reflexión para millones de fieles en todo el mundo. La Iglesia Católica ha enfrentado innumerables pruebas y desafíos a lo largo de los siglos, y el papado de Francisco ha sido una etapa en la que se ha confrontado el pasado y el presente de la institución.
El Papa Francisco se ha convertido en una figura que simboliza el cambio y el cuestionamiento de los valores tradicionales, lo que, para muchos, representa el cumplimiento de las profecías de Fátima en algún nivel. La terrible verdad del tercer secreto de Fátima, cualquiera que sea, sigue invitando a los fieles a mirar dentro de sí mismos y en su relación con Dios. Más allá de los escándalos, de las crisis y de las controversias, el mensaje de Fátima es un recordatorio constante de que, para aquellos que creen, hay esperanza y redención en el poder de la fe. El Papa Francisco, con todas sus acciones y posturas, se convierte en un catalizador para quienes buscan un cambio positivo dentro de la Iglesia, y su figura, tanto criticada como admirada, simboliza una Iglesia que se enfrenta a sus propios secretos y que, quizás, busca un futuro más transparente y comprometido con su misión. Introducción. Fátima y el papel profético en la fe católica. Las apariciones de Fátima se encuentran entre las más influyentes en la historia de las manifestaciones marianas. La historia de los tres secretos ha capturado el interés mundial debido a su naturaleza enigmática y su contexto histórico. Los secretos, especialmente el tercero, se interpretan como advertencias proféticas, y su conexión con el Papa Francisco y los tiempos modernos ha llevado a muchas personas a especular sobre su posible significado. Durante el siglo XX, las visiones apocalípticas y los mensajes proféticos se convirtieron en temas de amplio interés en la Iglesia Católica. No es solo una cuestión de revelaciones divinas, sino de un contexto histórico en el que la fe y la Iglesia enfrentaron enormes desafíos. Esta era de crisis espiritual y moral resuena hoy, y los creyentes miran al Papa Francisco, preguntándose si está guiando a la Iglesia a través de las dificultades predichas en Fátima. Los secretos de Fátima. Un contexto histórico y espiritual. La comprensión de los primeros dos secretos ayuda a contextualizar el tercero. Ambos secretos están íntimamente ligados a eventos históricos y a una llamada a la conversión de los fieles. Primer secreto. Esta visión del infierno que presenciaron los niños fue devastadora y, según ellos, mostraba a las almas de los pecadores atormentadas. Este mensaje reforzó la importancia de la penitencia y la oración, elementos clave en la espiritualidad católica. Segundo secreto. Este secreto fue interpretado como una profecía de una guerra futura y una advertencia sobre el comunismo y el ateísmo. De acuerdo con las palabras de Lucía, la Virgen pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María como una medida para proteger al mundo del comunismo. Esta visión refuerza la importancia de una fe activa y de un mundo en el que la presencia de Dios influya sobre las acciones humanas. Estos mensajes reflejan temas universales de la fe católica: arrepentimiento, oración y compromiso. A lo largo de los años, estos secretos se convirtieron en un tema recurrente de reflexión y oración para quienes buscan un camino de fe y redención. El misterio del tercer secreto y su revelación parcial. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II decidió revelar el contenido del tercer secreto, que había permanecido en secreto durante décadas. El Vaticano publicó un documento que describía una visión en la que un obispo vestido de blanco, presumiblemente el Papa, era atacado y asesinado junto a otros clérigos y laicos. La interpretación oficial relacionó esta visión con el atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981, sugiriendo que la Virgen había protegido al Papa de la muerte. Sin embargo, numerosos críticos y estudiosos han cuestionado esta explicación, alegando que no explica por completo el contenido del secreto. Para muchos, el tercer secreto es mucho más que una advertencia sobre un atentado. Podría ser una visión sobre una futura crisis en la Iglesia, un cisma o incluso una prueba de fe a gran escala. Algunos sectores sostienen que el Vaticano podría estar ocultando aspectos más alarmantes del tercer secreto, temerosos de las implicaciones de una revelación completa. Estas teorías han crecido en popularidad, especialmente en tiempos de crisis moral y escándalos dentro de la Iglesia, lo que alimenta la percepción de que el tercer secreto podría ser una advertencia mucho más oscura. El papado de Francisco. Profecías, crisis y esperanza. Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia en 2013, el Papa Francisco ha impulsado un cambio profundo en la institución, que algunos interpretan como una respuesta a la profecía de Fátima. Bajo su pontificado, Francisco ha promovido una agenda progresista, abordando temas de justicia social,
ambientalismo y derechos humanos. Estas posturas le han ganado elogios y críticas, y muchos ven en él una figura polarizadora que personifica una era de cambio. Francisco como reformador. Sus posiciones en temas como la inclusión de personas LGBTQ, la lucha contra la corrupción dentro de la Iglesia y su firme postura sobre el cuidado del medio ambiente han generado una serie de debates. Estas iniciativas son vistas por algunos como un alejamiento de la doctrina tradicional, mientras que otros creen que representan una renovación necesaria. Crisis y esperanza. Los desafíos internos, como los escándalos de abuso y la falta de transparencia, han afectado profundamente la percepción de la Iglesia. Francisco ha intentado tomar medidas para confrontar estos problemas y restaurar la fe en la institución. Sin embargo, estos esfuerzos han sido recibidos con escepticismo y, en algunos casos, con hostilidad. En este contexto, muchos consideran que el tercer secreto de Fátima podría haber advertido sobre una crisis espiritual que pondría a prueba a la Iglesia desde dentro. Las reformas de Francisco, junto con su mensaje de humildad y servicio, pueden interpretarse como un intento de guiar a la Iglesia a través de esta prueba, en línea con las advertencias de Fátima sobre la necesidad de conversión y arrepentimiento. Teorías de conspiración en torno al tercer secreto. Desde la revelación parcial del tercer secreto, han surgido muchas teorías de conspiración que sostienen que el Vaticano ha ocultado aspectos esenciales del mensaje de Fátima. Algunas de las teorías más extendidas sugieren una crisis interna y un colapso moral. Algunos afirman que el tercer secreto habla de una corrupción dentro de la Iglesia, prediciendo una crisis que la llevaría al borde de la implosión. Según esta interpretación, los escándalos de abuso y las divisiones internas serían parte de esta profecía, y el Papa Francisco estaría en una posición única para enfrentar y resolver esta crisis. Un cisma en la Iglesia. Otra interpretación sugiere que el tercer secreto advierte sobre un cisma en el que la Iglesia se dividiría debido a la pérdida de fe y la falta de liderazgo moral. Los detractores del Papa Francisco ven en él una figura que podría representar esta división, especialmente por su postura progresista. Una posible conspiración de silencio. Esta teoría sostiene que la jerarquía de la Iglesia teme las implicaciones de una revelación completa del tercer secreto, y por eso solo ha revelado una parte. Algunos creen que el secreto completo podría contener una advertencia más directa sobre los líderes de la Iglesia, y el Papa Francisco, al encabezar la institución en un momento de crisis, podría estar cumpliendo una parte del destino predicho. Interpretaciones espirituales. Más allá del Apocalipsis. Aunque muchos han interpretado el tercer secreto de Fátima como una advertencia apocalíptica, otros creen que su mensaje es más espiritual que literal. Esta interpretación sugiere que el tercer secreto invita a los fieles a reflexionar sobre su relación con Dios y sobre su compromiso con la fe. Para esta corriente, el tercer secreto es un recordatorio de la capacidad humana de arrepentirse y de encontrar redención. Bajo esta perspectiva, el Papa Francisco encarna esta espiritualidad al llamar a la Iglesia a centrarse en la compasión, la misericordia y la justicia. Su enfoque en el arrepentimiento y en la reconciliación con los marginados y los pobres refleja un llamado a la conversión. La visión espiritualista del tercer secreto subraya que, en lugar de predecir el fin del mundo, el mensaje de Fátima nos recuerda la importancia de una vida dedicada a la fe y al amor al prójimo. En este sentido, el Papa Francisco, a través de sus gestos de humildad y su preocupación por los necesitados, personifica esta interpretación del mensaje de Fátima. Conclusión. La herencia de Fátima y la Iglesia en tiempos modernos. Al reflexionar sobre el tercer secreto de Fátima y el papado de Francisco, resulta evidente que la Iglesia católica se encuentra en una encrucijada. El mensaje de Fátima invita a los fieles a mirar hacia el futuro con esperanza, incluso en momentos de crisis y prueba. La terrible verdad sobre el tercer secreto no es necesariamente una advertencia de destrucción, sino una llamada a la renovación y a la purificación. Francisco ha intentado guiar a la Iglesia hacia esta renovación, enfrentándose a obstáculos que reflejan los desafíos mencionados en Fátima. Bajo su liderazgo, la Iglesia ha comenzado a abordar sus problemas internos, buscando convertirse en una institución más transparente, inclusiva y comprometida con el bien común. En última instancia, el mensaje de Fátima es un llamado a la fe y a la conversión,
y la figura del Papa Francisco puede verse como un símbolo de esta búsqueda de redención y de esperanza en medio de la adversidad. Al enfrentar las dificultades de la Iglesia moderna, el Papa Francisco, para muchos, encarna el mensaje de Fátima y el compromiso de la Iglesia con su misión de paz.